Muy buenos días, estudiantes de segundo medio. Qué alegría poder dirigirme a ustedes, esperando que se encuentren súper bien en sus casas. Bueno, nuevamente nos encontramos para una clase de ciencia. La clase de hoy corresponde a física, la asignatura de física, y el tema es movimiento rectilíneo, uniforme. El objetivo es comprender este concepto y para poder calcular la rapidez y calcular la velocidad. Nos vamos a concentrar y nos vamos a preparar para aprender. Vamos. ¿Qué significa el movimiento rectilíneo uniforme? Tengo el siguiente ejemplo. Si salgo en mi auto y rápidamente a 10 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora hacia el sur, entonces yo digo voy a 10 kilómetros por hora, pero con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa que sea movimiento rectilíneo uniforme? ¿Y por qué es un movimiento rectilíneo uniforme? Tiene que cumplir dos condiciones. Número uno, se desarrolla en una línea recta. Por algo es rectilíneo. Se desarrolla en una línea recta. Segunda condición, se realiza con velocidad constante y la velocidad constante en el tiempo no va a variar. Por lo tanto, tenemos dos condiciones. Tenemos el segundo ejemplo. Tengo un auto que va a 50 kilómetros por hora al norte. Decimos que va con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Primera condición, va en línea recta. Bien. Y segunda condición, excelente. Va a una velocidad constante, 50 kilómetros por hora. Si este vehículo acelera, aumenta la velocidad a 60, 70 y después vuelve a 50, ya no es un movimiento rectilíneo uniforme. Lo mismo pasa si este vehículo frena al encontrarse un peaje, frena, detiene o reduce la velocidad, ya no iría a un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque su velocidad varió, cambió. Solamente va en movimiento rectilíneo uniforme con dos condiciones. Primera, que vaya en línea recta y segunda, que la velocidad se mantenga en el tiempo. Vamos a este segundo ejemplo. Voy en mi auto a 10 recorro 10 metros y eso lo hago en 4 segundos. Pero si yo quisiera ir a un movimiento rectilíneo uniforme, yo digo, cumplo la primera condición, perfecto, voy en una línea recta, pero debo mantener la misma velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo recorro 10 metros más, me voy a demorar 4 segundos. Y si pasan 4 segundos más, ¿cuántos metros voy a recorrer? 10 metros. Por lo tanto, si se dan cuenta, se va manteniendo el tiempo cada el intervalo de tiempo, 4 segundos, eso se mantiene y se mantiene la distancia. Por lo tanto, esta relación se va manteniendo en el tiempo. Bien, si yo calculo la rapidez de este móvil, lo que tengo que hacer, recordémonos la tarea anterior, tengo que dividir el desplazamiento, la distancia dividida por el tiempo. Y si yo divido los 10 dividido por 4 segundos que me demoro, voy a obtener que la rapidez corresponde a 2,5 metros por segundo. Y eso va a ser constante a lo largo de todo el recorrido. Bien, ahora la pregunta, ¿esto que aparece aquí, 2,5 metros por segundo, es rapidez o es velocidad? Bien, veamos la diferencia. Partamos con la velocidad. Primero, la velocidad se designa con una letra V y con una flechita arriba que es un vector. ¿Qué nos indica la velocidad? La velocidad nos indica qué tan deprisa se mueve el objeto y eso corresponde al módulo. O sea, el módulo tiene unidades de medida, metros por segundo. El módulo, si yo tomo un ejemplo, 5 metros por segundo, el módulo sería 5 metros por segundo. Tiene un valor, tiene un número y tiene unidades. Ese es el módulo. Bien, pero aquí faltan dos condiciones más para que sea velocidad. ¿En qué dirección y en qué sentido lo hace? La definición de velocidad implica módulo, sentido y dirección.
Por lo tanto, cuando tenemos estas tres condiciones, estamos en presencia de velocidad. Si yo voy de viaje en la carretera hacia el norte y voy en mi auto y digo, y me preguntan, ¿a qué velocidad vas? Voy a 100 kilómetros por hora. ¿Eso es velocidad? No, esa es la rapidez con que se mueve el móvil. ¿Qué yo te debería decir para decir la velocidad? Debería decir, voy a 100 kilómetros por hora hacia el norte, porque le estoy dando el sentido. Bien, acá tenemos otro ejemplo. 10 metros por segundo hacia el este, 5 metros por segundo hacia el oeste. Este vehículo se desplaza 5 metros por segundo hacia el oeste. ¿Listo? Veamos qué pasa con la rapidez. La rapidez nos indica, es mucho más fácil, la rapidez nos indica solamente qué tan deprisa se mueve el objeto. No nos dice ni la dirección ni el sentido. Solamente nos dice qué tan deprisa, cuánto distancia recorrió y cuánto se demoró. Nada más. Por lo tanto, solamente el módulo, y el módulo va a ser 5 metros por segundo. Si este objeto o este taxi se mueve a 5 metros por segundo, eso solamente es su rapidez. Pero si yo digo se mueve hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o al oeste, estoy en presencia de una velocidad. Entonces, diferencia entre velocidad y rapidez. Cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de un módulo, que es qué tan deprisa va, ¿bien? De una dirección, de un sentido y, y otra cosa que es una unidad vectorial. ¿Por qué? Porque se designa, tiene una flechita arriba, porque te está dando un sentido. No es solamente un número con unidades, sino que te da un sentido. Entonces la velocidad además es una unidad vectorial. En cambio, la rapidez nos indica solamente el módulo y es una unidad escalar. Solamente no tiene arriba, si ustedes se fijan, también se designa con una letra V, pero no se le coloca la flechita, el vector, porque no es vectorial, sino que es escalar. Esas son la gran diferencia entre rapidez y velocidad. Vamos a ver cómo yo podría graficar cómo se vería un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles eran las dos condiciones para movimiento rectilíneo uniforme? Línea recta y velocidad constante. Mira, si yo digo se desplaza una cierta cantidad de distancia en un tiempo determinado, ¿cierto? Un objeto, y yo digo que a medida que pasa una hora se desplaza una cantidad, y si pasa otra hora se va a desplazar la misma cantidad, y si pasa otra hora se va a desplazar la misma cantidad. Yo uno todos esos valores y lo que voy a obtener va a ser una línea recta. Por lo tanto, si yo miro un gráfico de movimiento rectilíneo uniforme y veo las unidades del gráfico, que aquí es distancia, puede ser kilómetros, metros, pero es distancia, versus el tiempo, lo que voy a obtener es una línea recta. Si no me da una línea recta y esto me da esto así, así y así, eso corresponde a un movimiento rectilíneo, pero de otra forma, ya, o sea, no es un movimiento rectilíneo, perdón, sino que ya es otra forma de moverse el objeto. No es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasará si yo grafico la velocidad versus el tiempo? Como la velocidad dijimos tenía que ser constante, que era uno de los requisitos para que sea movimiento rectilíneo uniforme, constante, por lo tanto, en el tiempo no va a variar. Pueden pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero si yo mantengo el vehículo a la misma rapidez, 3 metros por segundo, lo que voy a obtener va a ser una línea constante. Bien, paralela al tiempo, al eje del tiempo. Entonces aquí tengo la velocidad, el tiempo y lo que me está mostrando aquí que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme porque se mantiene los 3 metros por segundo, se mantiene la rapidez en el tiempo, no varía. Bien, excelente.
Espero que haya quedado súper claro el concepto de movimiento rectilíneo uniforme, porque los problemas que vamos a resolver van a ser relacionados con movimiento rectilíneo uniforme. Pero para poder resolver estos problemas debemos ver las unidades de medida, porque recuerda que en física, en ciencia, son muy importantes las unidades de medida, porque no solamente nos dicen un valor, un número, sino que van acompañados con estas unidades de medida que nos están expresando información. Bien, las unidades de medida del Sistema Internacional de Medida dicen que la distancia se mide en metros. La rapidez o velocidad se va a medir en metros partido por segundo. Y el tiempo se mide en segundos. Estas corresponden a las unidades del Sistema Internacional de Medida. Y tienen que, si te fijas, van trabajando juntas. Bien, pero podemos encontrar que también los valores se pueden expresar en kilómetros la distancia, ¿cierto? Kilómetros. La rapidez se puede expresar en kilómetros por metro y el tiempo en horas. ¿Eso está malo? No, no está malo. Solamente que es distinto. Lo que no podemos hacer nunca es combinar metros con horas o segundos con kilómetros. No, eso no se puede hacer. Bien, ahí sí que está prohibido, porque estás mezclando unidades. No te puede aparecer metros, horas. Imposible. Ahí lo que hay que hacer es transformar unidades. ¿Cuántos segundos tiene una hora? Y ahí transformo a segundos el valor que me da en hora. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Y ahí transformo de kilómetros a metros. Bien, pero siempre expreso en metros por segundo. Esto es lo que debemos recordar siempre. No mezclar unidades. Vamos a los ejercicios. Los primeros ejercicios los vamos a hacer juntos. Y después te va a tocar a ti. Un bus se desplaza al norte 200 metros con un movimiento rectilíneo uniforme. Ya esta información nos está diciendo que este bus se desplaza al norte 200 metros y su rapidez no va a cambiar, se va a mantener constante en el tiempo durante esos 200 metros. Tarda 5 segundos en recorrerlo. Te estás dando 5 segundos, eso es el tiempo. Entonces tenemos distancia y el tiempo. Son los dos valores que nos están dando. ¿Cuál es la velocidad de este móvil o la rapidez? En este caso, tomo la ecuación para calcular la rapidez o velocidad y decimos que la rapidez corresponde a la distancia dividido por el tiempo. Si la rapidez es igual, si la distancia es 200 metros, lo divido por 5 segundos, eso me da 200 dividido por 5, 40, y las unidades se mantienen. Metros por segundo. Valor de la velocidad, 40 metros por segundo se desplaza hacia el norte. ¿Por qué, profe? Esto no es rapidez y es velocidad. Porque te está diciendo que es al norte. Bien, si no apareciera este punto cardinal acá, norte, tendríamos que decir cuál es la rapidez solamente. ¿Qué nos faltó aquí? El gran error o el vector acá arriba, la flechita, que lo pueden colocar ustedes. Bien, pero ¿qué pasa cuando nos dan la rapidez o velocidad, nos dan el tiempo, nos dicen cuánto se desplazó el objeto o el móvil y nos piden la distancia? ¿Cómo puedo hacer eso? Lo mismo pasa que cuando nos piden el tiempo, cuánto se demoró, si nos dan la distancia y nos están dando la rapidez. De estos tres valores siempre te tienen que dar dos. Yo les propongo que nos acordemos de este triangulito y vamos a esta ayuda de memoria que está acá al lado. Ese triangulito arriba dice D, que es la distancia. Y acá abajo aparece la B, que es rapidez o velocidad, y tiempo. Tiempo. Este orden no se puede olvidar. Yo, ¿cómo me lo aprendí cuando estaba en el liceo? Dije, Dios ve todo. Por lo tanto, Dios ve todo. Y con eso
Siempre, nunca se me olvidó en ninguna prueba, porque es típico que en la prueba se te olvida estos tips que te entregan los profes. Bueno, este triángulo les va a servir para poder sacar todas las derivaciones de esta ecuación. Veamos acá. Tenemos, si me piden la distancia, yo multiplico la rapidez por el tiempo. Lo único que tengo que hacer es tapar acá arriba, donde está el cursor, tapar distancia y ¿qué me queda? Rapidez por tiempo. Si me piden la rapidez, yo tapo la rapidez y ¿qué me queda? Distancia dividido por el tiempo. Y si me piden el tiempo, que lo tengo acá, yo tapo tiempo y ¿qué me queda? Distancia dividido por rapidez. Y así puedo sacar todos los resultados.